Muy buenos días, que Dios les bendiga. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo podemos leer e interpretar la Biblia? Es la pregunta para comenzar este devocional. No se dirige solo a especialistas, sean historiadores, exégetas, teólogos o arqueólogos. ¿Tiene un mensaje para cada uno de nosotros? Por supuesto que sí. La Biblia tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Pero su mensaje es personalizado. Claro que sí. Porque la Biblia es la palabra de Dios y está dirigida a cada una de sus criaturas. No hace un llamado a nuestro conocimiento, sino más bien hace el llamado a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Por ello nos concierne a todos, pequeños y a grandes. Basta con tomar el lugar de aquel que, reconociendo su pequeñez ante Dios, se deja enseñar. Jesús declaró a Dios su Padre, lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 25. Él le dice así: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y en Isaías capítulo 1, versículo 2, el profeta escribió: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. La Biblia, compuesta por textos que fueron escritos hace miles de años, siempre es actual. Mira usted, la Biblia fue escrita aproximadamente alrededor de 1400, 1600 años, ¿no? Por diferentes personas, hombres que fueron inspirados por Dios. Pero aunque la Biblia tiene muchos años de ser escrita, sigue siendo actual para el hombre, para aquella persona que comienza a leerla y escudriñarla. La Biblia es la revelación que Dios da de sí mismo y de su proyecto con respecto a los hombres. La Biblia no es un libro de historia, de ciencia, mucho menos de moral. La Biblia sondea los corazones y resuelve la cuestión del bien y del mal. La Biblia nos explica por qué somos pecadores, por qué estamos condenados, y nos presenta el único medio para ser reconciliados con Dios. Por supuesto, a Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó. Eso habla la Biblia. La palabra de Dios es viva y tiene el poder de actuar en nosotros. Claro, si le creemos, podemos estar seguros de que si la leemos con sinceridad, Dios se dará a conocer a nosotros. Es por ello importante de que usted, querido amigo cristiano, no deje de leer la palabra de Dios. Es tan importante, aún, mire usted, fue importante para Dios de que la gente pudiera escuchar el mensaje que dice la palabra. Por eso Jesucristo, antes de partir, dio la orden y él dijo: id y predicad. En Hechos capítulo 1, Dios le dijo a sus discípulos: van a ser revestidos de poder, ¿no? Y luego me serán testigos. Y les dio directrices cómo iban a testificar, desde dónde ellos iban a ser testigos. Y eso llegaba hasta alcanzar todo el mundo. Pero para ello necesitamos conocer lo que la palabra de Dios habla.
Querido amigo cristiano, yo te animo en el nombre de Jesús, lee la Biblia. Anímate a leer la palabra de Dios. Leamos la Biblia todos los días. Quizás algunos versículos, algunos capítulos en el día, meditemos en ellos y dejemos que Dios pueda ayudarnos a entender esta palabra. Mire usted lo que dice el versículo que hemos leído al comienzo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquella persona que no teme a Dios, aquella persona que es criatura de Dios. Por lo tanto, no es hijo de Dios, no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Por lo tanto, Dios no vive en él. Cuando Dios vive en el hombre, ¿no?, en aquella persona que le recibe como Señor y Salvador, entonces a través del Espíritu Santo esta persona puede entender lo que dice la palabra. Dice la palabra que para el hombre natural la Biblia para él son locura y no las puede comprender. ¿Por qué? Porque la Biblia se discierne espiritualmente. Ahora la persona que le ha recibido al Señor en su corazón y en ella y por lo tanto en aquella persona el Espíritu de Dios vive, dice, sigue diciendo el versículo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, si tú no eres aún hijo de Dios, si tú no lo has recibido al Señor en su corazón como Señor y Salvador, ¿sabes qué? Quizás vas a leer la Biblia como cualquier persona, pero la vas a leer como si fuera un libro normal. Hay cosas que no vas a poder entender. ¿Por qué? Porque Dios no vive en ti. Tú necesitas nacer de nuevo y dejar que Dios venga a habitar tu vida. Y una vez que Dios habita en tu vida, entonces Él te va a enseñar, te va a dar la capacidad de que tú puedas entender lo que la palabra habla. Entonces tú vas a conocer a Dios y vas a saber lo que Dios te está hablando. Querido amigo cristiano, usted que ya recibió al Señor en su corazón, que ya disfruta de Dios viviendo en usted, no desperdicie el tiempo, lea la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual para el cristiano. Cada día tenemos que leerla y meditar. De esta forma alimentamos nuestro espíritu. Entonces yo le animo en el nombre de Jesús que esta mañana, a esta hora del día, usted le pida a Dios que cada vez que usted lea su palabra, Él pueda darle el discernimiento, Él pueda hablarle, usted pueda entender, Él pueda abrir su entendimiento para comprender lo que usted está leyendo. Créame, cuando uno lee la Biblia con corazón sincero, esperando que Dios nos hable, Dios nos habla. Es interesante, pero hay cosas que a veces uno no entiende, no puede explicar, pero es interesante que uno lee la palabra, es como que Dios nos habla, porque la verdad es que Dios nos habla. Entonces queremos seguir leyendo y escuchando la palabra de Dios. De esa forma edificamos nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es viva y tiene el poder de actuar en nosotros, en usted, mi hermano, si usted le cree. La palabra de Dios es viva, querido amigo. Si usted cree esta palabra, Dios puede actuar en su vida. Solamente tiene que creer. Podemos estar seguros de que si la leemos con sinceridad, Dios se dará a conocer a nosotros. No hay otra manera de conocer a Dios, solamente a través de su palabra. Lee la Biblia. Al leer la Biblia, Dios te habla, pero también te animo a que ores a Dios. Cuando tú oras a Dios, estás hablando con Dios. Y al orar a Dios y pedir que Dios te dé la capacidad de entender esta palabra, entonces tú pondrás en práctica la palabra. Eso es relación con Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te abra puerta este nuevo día que comienza. Que Dios sea glorificándote, sea en su vida.
que Dios sea glorificándose a través de usted, ahí en su hogar, en su negocio, en su trabajo, en todo lo que usted haga. Ahí Dios se glorifique. Paz del Señor.